En el libro de Lucas vamos a volver a nuestro estudio en esta mañana y vamos a cubrir las secciones de la escritura que va del versículo 38 al 42. Entonces, una porción de la escritura más corta de lo que usualmente hacemos, pero es muy importante. Y lo que estamos viendo es, encontramos en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 22. Dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces ven esa aclaración, esa afirmación, y vemos estas afirmaciones en la Biblia sobre el hacer, las acciones, pero la Biblia también habla de todas estas declaraciones de dejar que Dios lo haga. Entonces, ¿cómo integramos esas dos? Vamos a ver en esta mañana, en esta interacción sobre recibir y dar en cuestiones espirituales, cómo se ve eso. Bueno, un balance cuando se trata de cosas físicas. Estoy segura de que esta mañana, en esta mañana, eh, ya hemos participado muchos de nosotros en dar y recibir, y alguna de las cosas es, por ejemplo, comer. ¿Debería comer esto o no? Porque estamos pensando, bueno, si lo como y no lo doy la cantidad que yo tomo, entonces lo que yo tomo se va a asentar en mí. Entonces, ¿cuánto ejercicio quiero hacer? Si como esta dona y cosas así. Entonces también pensamos en estas cosas aún en el área de financiamiento. Si estamos gastando más de lo que estamos ganando o que necesitamos encontrar un balance. Debería descansar un día a la semana y trabajar el resto de los 6 días de la semana, o preferimos lo contrario, trabajar un día a la semana y descansar 6 días a la semana. Y cuando hacemos eso nos encontramos que estamos fuera de balance también. Entonces, ¿cómo funciona esto espiritualmente? Eso es lo que queremos ver específicamente, lo que Jesús está lidiando. Algunos ejemplos de entender los dos lados de la moneda en cuanto a trabajar y tomar espiritualmente. Por un lado tenemos las escrituras como Colosenses 3:23 que dice, cualquier cosa que lo hagan, háganlo de todo, como con buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Otro versículo dice que no es que ya haya sido perfeccionado, pero continúo para poder alcanzar lo que Cristo ha traído delante de mí. Segunda de Corintios 2:12 dice que con mucho gusto seré, como que daré de todo corazón. Es el servir, el servir a las personas, el darlo. Pablo también dice, si yo soy ofrecido como un sacrificio, es, me alegro y me regocijo con todos ustedes. Entonces, por un lado, es entender que todo lo que tenemos está puede ser usado para servir al Señor. Todo lo que tenemos es para servir el uno al otro. Luego está el otro lado de la moneda. En el Salmo 46:10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Entonces, por ese lado también es el ver que Dios lo hace. Vean esta gran cosa que el Señor va a hacer delante de sus ojos. Y luego tenemos Deuteronomio 20, versículo 4, dice, pues el Señor su Dios
está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Éxodo 14:13. Moisés le dijo: no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Entonces, conforme vemos estas escrituras, vemos que se trata todo sobre tomar y dar. Entonces, ¿cómo exactamente funciona esto? Jesús es lo que quiere señalar específicamente aquí. Entonces, en Lucas capítulo 10, en el versículo 38, vamos a leer esa sección. Dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Contestó el Señor: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Entonces, las obras, el ejercitar nuestra fe, es muy importante. La parte del devocional de nuestra parte, la devoción hacia el Señor, pasar tiempo con Él, es importante. Jesús lidia con esas cosas y conforme vemos esto, se trata todo de cómo nos relacionamos con Jesús. Y naturalmente, todos nosotros estamos cableados de manera diferente. Algunos de nosotros somos muy pragmáticos, de que poner palomita, checar todas las cosas que tenemos que hacer. Y otros de nosotros somos más misteriosos y místicos y meditamos y esperando para que todas las estrellas se alineen para hacer algo, para poder saber qué es el Señor, y queremos que todo esté puesto perfectamente. Entonces vemos eso ser solucionado en este texto. Entonces, lo primero que sucede, que es importante, es que entendemos que lo que está sucediendo aquí es que Jesús está enseñándonos cómo relacionarnos con Él. El versículo 38, por eso dice: fueron a un cierto pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Recuerden que Jesús había enviado a sus discípulos a los 70 y antes de eso a los 12, y fueron instruidos de ir a diferentes ciudades y villas, y conforme entraban se les dijo que si alguien los recibía en su casa, entonces la paz de Jesús estará allí. Habrá buen convivio, habrá bendición de Dios, porque los discípulos iban a esos lugares con la palabra de Dios y el mensaje de Dios. Entonces, ir a estas casas era ir, y si eran recibidos, era recibir la palabra de Dios por medio de sus mensajeros, el reino de Dios. Y habría paz ahí. Y aquí vemos a Marta ahora recibir a Cristo mismo. Y lo que está haciendo es que le está dando la bienvenida. Entonces le está preguntando le está pidiendo que entre con un corazón deseoso de conocerlo, de complacerlo. Quiere que se sienta cómodo, que experimente la hospitalidad que ella le puede dar. Entonces, ella le da la bienvenida a su casa. Y aquí es donde todo comienza con Jesús. Vamos a salir un poco de esta escena y ver la imagen más grande y entender que tener la relación correcta con Jesús es que primero le demos la bienvenida a nuestro corazón.
Cuando le damos la bienvenida a nuestro corazón, es como vemos como Marta lo recibe en su casa. Vemos que hay una disposición. En Apocalipsis dice que Jesús está en la puerta y toca. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Lo que significa que hay convivio, es sobre relación. Cuando Marta abrió su casa, ella tenía el anhelo y estaba abierta a tener una relación con Jesús. Cuando hacemos esto, esto va a traer cambio. Darle la bienvenida a Jesús en nuestro corazón va a traer un cambio, va a traer una diferencia. Y esta diferencia va a traer desafíos. Cuando le damos la bienvenida a Jesús en nuestro corazón, va a haber fricciones, conflictos. Y esa fricción y esos conflictos es que Jesús es tan diferente de nosotros. Y si es sobre relación y compañerismo, entonces ¿cómo las relaciones y el compañerismo funcionan? ¿Cómo funcionan? Funcionan con dos personas o varias personas juntándose y dándose cuenta que tiene que haber un acuerdo en algo para que pueda haber una relación. Entonces dice la Biblia que la luz no tiene relación con la oscuridad. Entonces, ahora esta relación es única y diferente porque ella no solamente está dándole la bienvenida a una persona normal, le está dando la bienvenida al Salvador del mundo, al Mesías. Entonces, en orden para que esta relación funcionara, ella iba a necesitar llegar a un lugar donde ella pueda reconocer la autoridad que está sobre ella. Y al darle la bienvenida ella a él, iba a haber un poco de dificultades en el aspecto de control. ¿Quién está en control aquí? Cuando sabemos y entendemos quién es Dios, es una situación muy simple. Entonces, conforme vemos esta historia, lo que vemos es esta bienvenida y luego trae una cierta relación que deberíamos de tener con Dios, porque Él es Dios. Esta bienvenida primero comienza con alabanza. Noten en el versículo 39. Conforme damos la bienvenida a Jesús en nuestra vida, cuando le damos la bienvenida cuando le damos la bienvenida en cada aspecto de nuestra vida, de la manera en la que Jesús entró a la casa de Marta, sería apropiado cerrar algunas puertas de la casa y decir, ay, aquí no estás bienvenido, aquí es donde tengo cosas en mi closet que tú no puedes, no tienes permitido entrar. Pero cuando abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra vida a Jesús, le damos la bienvenida a cada parte de esto. Pero lo segundo que vemos aquí es la relación apropiada que tenemos, es que damos la bienvenida a Jesús en nuestro corazón en el versículo 39. Dice, tenía ella una hermana llamada María que ¿qué estaba haciendo ella? Estaba sentada a los pies del Señor. Escuchaba lo que Él decía. ¿Por qué haría ella eso? Parece que esto es algo diferente de cuando alguien viene y les ofreces café o té y intercambian ideas y discuten cosas de la vida o cosas que están sucediendo. Lo que vemos en María es
que ella reconoce su rol en la relación, que era sentarse a sus pies y escuchar todo lo que él tenía para decir. Y es significativo que se sentó a sus pies y escuchó su palabra. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra de Dios aquí? Aquí María estaba interactuando con Jesús en cada palabra literal que venía de su boca. Tú y yo interactuamos con Jesús en el Espíritu, también con cada palabra que sale de su boca que tenemos aquí en la Escritura. Entonces vemos, esta es la relación apropiada que debemos de tener con Jesús. Es una actitud de alabanza. Conforme Jesús es bienvenido a este hogar, la escena cambia hacia María y inmediatamente vemos a María sentada y está escuchando. ¿Qué es lo que esto significa y cómo nos ayuda esto a entender cómo relacionarnos con Jesús? Lo que esto es alabanza. Está reconociendo su deidad, que Él es supremo. Está reconociendo que en este momento y en este tiempo no tiene nada para ofrecerle a Él. Entonces ella está dispuesta a sentarse y estar en silencio y escuchar lo que Él está diciendo. Entonces primero, lo que viene en esta imagen de alabanza, lo primero que tenemos que entender es que hay sumisión. La sumisión es lo primero que se hace en la alabanza. Eso significa que conforme abrimos nuestro corazón a Jesús, reconocemos que Él es Dios y nosotros no lo somos. Que Él lo sabe todo, que Él es todopoderoso y nosotros no lo somos. Que Él está en todo lugar y nosotros no. Reconocemos que hay una diferencia enorme entre nosotros. Nos damos cuenta de la diferencia entre creador y creación. Y por eso este es un paso muy grande. Porque este primer paso nos trae, nos limita a no tener que pelear por control. La alabanza es reconocer quién es Jesús y decir que se haga tu voluntad. Y hasta que hagamos eso, nada va a funcionar bien en nuestro caminar con Dios. Todo, de hecho, va a ser un conflicto, va a haber fricciones. Va a ser como la fricción de una llanta con el freno en una bicicleta. Hay una fricción constante porque es o la voluntad de Dios o nuestra voluntad. Y por quién Dios es y por el acuerdo de la relación que tenemos con Él, sería inapropiado para Él arrodillarse a nuestras demandas y a nuestras necesidades. Eso nunca va a suceder. Porque Él es Dios y nosotros no. Y porque Él es Dios, nunca se va a arrodillar a nuestras necesidades y las cosas que nosotros queremos y el área que queremos controlar. Entonces, ser sumiso es dejar ir del control y no aleatoriamente. No dejamos el control a Dios, le damos control a Él. Cedemos nuestros derechos y decimos, Dios, que se haga tu voluntad. Este es un gran primer paso. Este primer paso trae toda la voluntad y el plan de Dios que tiene para nosotros. Vemos esto con María, con esta sumisión donde ella entró y se sentó a sus pies. Pero lo segundo que notamos aquí es que también tiene que ver con el control, porque ella estaba dispuesta a escuchar. Ella escuchó su palabra. Entonces ella vino a esta relación sabiendo que su palabra era verdad, sabiendo que lo que él decía
no iba a fallar, que lo que él decía venía de un lugar donde Dios es todopoderoso y de que su verdad la iba a liberar. Vino con una anticipación ansiosa, sabiendo y creyendo que su palabra siempre iba a ser verdad y nunca iba a fallar. Ella vino con este entendimiento de que yo no tengo muchas opiniones que él tenga que escuchar. Yo necesito escuchar lo que él tiene que decir. Cada gota, cada parte, y no quiero que nada caiga al suelo. Entonces ella vino sumisa, ella vino escuchando, deseando saber todo lo que él tiene que decir y queriendo hacerlo suyo. Nuevamente regresa al punto del control, que es la sumisión y dar el control a Dios. Y luego es su palabra, es lo que Él quiere que hagamos conforme cedemos control de nuestra vida. Entonces estamos escuchando. Y esto es algo que es obviamente muy importante para el cuerpo de la iglesia. Tenemos la palabra de Dios como nuestro centro en nuestras interacciones, porque queremos saber qué es lo que Dios tiene que decir, porque eso es tan importante para nosotros. Y conforme vemos esto en el texto, en la palabra de Dios es la respuesta a todos nuestros problemas. Es suficiente. Entonces, ¿cómo sería apropiado escuchar a la palabra de Dios si tiene todo lo que necesitamos? Lo escucharíamos así, ¿no? Lo escuchamos así. Piensa en cuántos podcasts y cuántos mensajes y cuántas TED Talks, lo que sea que escuches. Imagina toda esta información y las cosas que están siendo puestas allá afuera. Y aquí tenemos la palabra de Dios, que Dios mismo nos dice, esto es todo lo que necesitas, esto tiene todo lo que necesitas. Podría ser que algunos de nuestros problemas se pueden resolver algunos de nuestros problemas que tenemos, que buscamos soluciones, que no sé, cosas como Joe Rogan o que buscan, tal vez él tiene palabras de sabiduría, tal vez este tipo Peterson. Hay esta hambruna, este querer de que hay personas que quieren escuchar podcasts tratando de buscar información para sanar a lo mejor un secreto que este gurú dijo y Dios simplemente está sentado diciendo, yo ya te di todo lo que necesitas para esta vida, y todo se encuentra en la palabra de Dios. Ella escuchó como si él de verdad estaba diciéndole las palabras de vida. La alabanza también involucra el aprender. Entonces ella escuchaba y escuchaba con un corazón que quería saber qué hacer. Entonces sí hay una diferencia entre escuchar y algo que podamos como filtrar. Tal vez tenemos algunas como pepitas de sabiduría aquí y allá. No, ella estaba escuchando las palabras de Dios, lo que la voluntad de Dios era para que ella pudiera hacerlo. Y así es como debemos de escuchar la palabra de Dios. En cualquier contexto que estemos, si ya estemos escuchando o leyendo la palabra de Dios, hacerlo en el contexto de quiero saber qué es lo que dice para que yo pueda hacerlo. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo entiendo esto? Porque quiero hacer eso. Porque tienes las palabras de vida, porque tú eres la verdad. Entonces, ¿qué está diciendo? Quiero hacer eso. Así es como ella estaba aprendiendo. Entonces, alabar también eh, incluye amar. Entonces ella estaba escuchando y no era como una clase donde estás estudiando, por ejemplo, economía
y hay un profesor ahí que te está dando las cosas que necesitas escuchar para el examen. El profesor a lo mejor ni siquiera sabe cómo te llamas. Tal vez él es el estudiante número 30 o el estudiante que se sienta por allá. Pero aquí había amor, había una relación. Ella le alababa. Cuando ella lo estaba haciendo, estaba ejercitando su voluntad de someterse a él de una manera en donde ella estaba utilizando su voluntad para amarlo a él, al rendirse a él y escucharlo y aprender. Y es una manera práctica de amar a Jesús. Entonces la interacción normal, conforme ella estaba sentada ahí, estaba amándolo en esta interacción. Y el amor que ella estaba dando trae el siguiente punto de alabanza. Hay gran gozo en esto. La Biblia dice que en su presencia hay una llenura de gozo. Entonces ella venía en este tiempo con Jesús donde estaba alabándolo, al someterse a él y escucharlo y aprender de él. Ella estaba amándolo, pero también estaba ella solo disfrutándolo. Ella se deleitaba en él. Había tanto placer en esta interacción. Entonces lo que estamos viendo aquí es una imagen de lo mejor que es la experiencia mejor de lo que es ser un cristiano. Para esto fuimos creados, para tener este compañerismo con Dios, este lugar supremo para el hombre. Podemos interactuar con Dios de esta manera, es lo mejor. Pensemos en el jardín de el Edén. Dios puso al hombre ahí en un ambiente increíble para convivir con él. No hay nada mejor, no hay nada más alto ni más grandioso. Esto es lo mejor, lo supremo para el hombre, poder disfrutar de la presencia de Dios. Qué imagen tan preciosa tenemos de lo que significa ser un cristiano. En este momento ella está en una posición de poder, de victoria, de fruto y servicio. Como Juan 15:14 dice, ustedes son mis amigos. Lucas 6:45 dice que el hombre del buen tesoro en su corazón, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce bien. Entonces es el recibir y el dar. Y este lado de la moneda es de que el dar viene de el recibir. Que el trabajar viene del adorar. Y cuando mezclamos o confundimos estas cosas, nos salimos de balance. Vean en el versículo 40. Empezamos a ver ese conflicto de cuando le damos la bienvenida a Jesús en nuestro corazón, pero no estamos dispuestos a someternos. Empezamos a ver fricción. Versículo 40. Marta, por su parte, se sentía abrumada. Qué imagen, ¿no? Aquí tenemos esta imagen de María adorando. Y por ahí me imagino así como que en la parte de atrás tenemos ollas chocando. Tenemos así como escuchamos pisadas fuertes y quejándose. Tenemos esta distracción y es interesante esta palabra abrumada o distraída que hay en otras versiones de la Biblia también. Ella estaba distraída, lejos de la cosa más importante. Su mente probablemente es como, tal vez está cableada
o diseñada. En Cristo todos somos diseñados para dejarle que Él nos cambie. Pero tal vez eres alguien que simplemente batalla mucho con el hecho de que tengo que checar esta lista de quehaceres. Tengo que encargarme de que todo esté listo. Y todas estas cosas te están distrayendo mentalmente de alabar, en lugar de que alabar sea lo que inspire tu hacer. Y se me hace fascinante porque exactamente esto es lo que Satanás constantemente está tratando de hacer, distraernos de alabar a Dios. Y aquí vemos que a lo mejor a veces sucede como si fuera algo bueno. Satanás navega con el viento, como que, uy, quieres hacer mucho para Jesús, entonces, ok, la siguiente vez es, ay, somos muy productivos y aún así todo viene de la carne y no del espíritu. Estamos produciendo no fruto, pero puras obras, porque estamos tratando de hacer que suceda, estamos tratando de hacer cosas para Dios. Y eso se convierte en una distracción de lo principal que es alabar a Dios. Dice que ella particularmente estaba distraída con servir. Entonces, ¿cómo puede ser esto una distracción, el servir? Lo vemos aquí. Usualmente pensamos en servir como, bueno, pues eso se supone que es lo que debemos de hacer para Dios, ¿no? Pero podemos ver que también puede ser una distracción. Y ahí es cuando el servir toma el lugar de adorar. Cuando el hacer toma el lugar de ser. Ahí es cuando esto se convierte en un problema y nunca falla. Cuando somos seres productivos en nuestra propia carne, nos vamos a enojar, nos vamos a frustrar, vamos a tener una tendencia de desgastarnos, vamos a tener una tendencia de estar enojados con otras personas. Y eso es exactamente lo que sucede. Ella está distraída con mucho servir, con mucha servitud. Entonces lo que ella está pensando es, Mary está sentada ahí hablando con Jesús y hay tanto más que se tiene que hacer. La mesa no está puesta bien. Las servilletas no están bien puestas. Las papas no están bien cocinadas. Hay un vaso ahí que tiene una manchita. Entonces ella está sentada allí hablando con Jesús y está enojada y puedes como que sentir que mientras más habla Jesús con María, Marta se enoja más y probablemente está pensando, ok, ya hablaron de esto, ya puede venir ella acá a ayudarme. Y ella de hecho se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿no te importa? Qué forma de acercarse, ¿no? Entonces esto es lo que sucede cuando no podemos ceder control. Esta es una situación de control. Ella está tratando de controlar toda la situación y ella no es capaz de soltar este control. Probablemente sea una perfeccionista. Y por eso ella cree que Jesús no se interesa en ella. ¿Por qué pensaría ella esto? Jesús vino a su casa. Jesús está ahí hablando e interactuando. Hay muchas otras casas donde Jesús no fue. ¿Por qué pensaría ella eso? Pensó que porque la manera en la que ella quería hacer las cosas no estaba sucediendo y ella no podía soltar de su visión idealista de cómo se verían las cosas cuando Jesús viniera. Y ella no podía soltar eso. Inflexible.
La única manera en su mente en donde ella podía tener esa visión de Jesús viniendo a su casa y ser y cuidar de Jesús es hay solamente una manera y es muy precisa y está muy medida y perfecta y planeada y no estaba sucediendo así. Y porque no era así, está empezando a como a quejarse con Jesús de que a él no le importa. Es que ni siquiera te importo. Entonces nota como ella dice la razón. Dice, dice, mi hermana me ha dejado sirviendo sola. En otras palabras, ella está pensando, toda esta fiesta, todo cae en mis hombros. ¿Y sabes qué está haciendo? Está agregando cargas a ella misma. Que no dijo Jesús que mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Ahora ella está agregando más cargas. ¿Por qué está haciendo esto? Porque su entendimiento de su relación con Dios es tal que ella quiere que sea sobre lo que ella hace para Dios, eh, como ella hace cosas para Dios. Y ahora está en un punto donde las cosas no van bien. Entonces está acusando a Jesús de no importarle. Entonces su mente se está yendo en una espiral de quién ella cree que es Dios solo por este asunto. Entonces ella pide la ayuda de Jesús, pero lo hace notando, tratando de tomar control de toda la situación. Ella no estaba dispuesta a soltar, de tal vez estar ahí con María. Ella no estaba dispuesta a hacer eso. Ella no estaba dispuesta a soltar el control de la situación que no se veía exactamente como ella quería que se viera. Podemos ver esto como ella está pidiéndole, orando a Dios, y Dios va a ayudarla a cargar. Y que Dios va y de repente, ay, Dios me echó más cargas cuando eran cargas que ella misma se había puesto. Y esto es lo que sucede cuando no nos rendimos, nos suelta el control. Entonces ahora ella está usando a Jesús a tratar de controlar a Jesús para poder recuperar todavía más control. Sabes que es un gran día cuando nos damos cuenta que no estamos en control. De verdad es un gran día. Es un gran día cuando llegamos a ese punto donde vemos en esta historia que podemos confiar en Él y someternos a sus planes. Pero ella aún no había llegado a ese punto. Entonces le dice, dile que me ayude. Entonces se está quejando. Eso pasa cuando tenemos ese balance incorrecto, cuando creemos que es nuestro hacer lo que es más importante. Y el hacer suplanta el estar en su presencia. Y vemos a personas así. Y te das cuenta que siempre hay un conflicto, aún en el cuerpo de Cristo, con personas que están llenando el plan de Dios, alabando y haciendo en cambio, o sea, por alabar la voluntad de Dios versus las personas que solamente están haciendo. Y hay fricción porque esto no funciona junto. Y Dios nos está trayendo a este lugar, que es el cuerpo de Cristo, para que todas nuestras obras vengan de nuestra alabanza. Este conflicto por fin termina cuando Jesús explica lo que es más importante. Entonces vemos esta historia y vemos que lo más importante es nuestra relación. De eso se trata todo esto. El relacionarnos con Jesús, tener una relación con Él. Entonces le da la bienvenida, pero no se da cuenta que al darle la bienvenida iba a traer este conflicto de ella tener que rendirse ante Él. Y como muchos de nosotros, ella está yendo por este camino, pateando y gritando y sujetándose y aferrándose.
Muchos de nosotros no nos rendimos fácilmente, nos rendimos de la manera difícil. A lo mejor va a llevar mucho para algunos de nosotros llegar a este punto, pero esto es lo que estamos viendo, no está soltando el control fácilmente. Entonces en el versículo 41 vemos cómo todo se resuelve aquí. Y así es como fue. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada. ¿No es interesante esto? Esto es lo que hace el control. Si tienes un problema que te preocupa, tienes un problema de control. Porque la Biblia dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, ¿por qué te preocupas por algo si sabes que Dios está obrando todo para bien? Preocuparnos es cuando nos rendimos a lo que Dios está haciendo, sino que peleamos en contra de esto. Y entonces cargamos con estas cargas que no nos pertenecen. Entonces Jesús está diciendo eso. Si te preocupas, te vas a poner frenética. Y Él está diciendo, no necesitas hacer eso. La Biblia en el Sermón del Monte nos dice que no nos preocupemos. Y la razón por la que nos dice eso es porque Dios se va a encargar de todo. Dios está en control de todo. Entonces señala esto y ella necesita saber eso. Nosotros necesitamos saber esto a veces. Que nuestro preocupar es de hecho un pecado. Sí, Dios entiende esto. Pero tenemos que reconocer que no es correcto. Es una falta de fe, es una falta de confianza. Es como un niño pequeño que simplemente no confía en sus padres. Y los padres le dicen vete a dormir y el niño no se quiere ir a dormir. O no se quiere comer sus verduritas. Es una falta de confianza. Entonces Jesús señala esto. Le dice, estás preocupada. Jesús está desmantelando su control y exponiendo lo ridículo que es. Dice, no solamente estás preocupada, estás inquieta por muchas cosas. Ahora piensa en esto. ¿Hay de verdad algo malo en eso? En cuanto a Marta, ¿hay algo de verdad malo? Todo su problema es que las cosas no se están llevando a cabo exactamente como ella quiere. Eso es todo el problema. ¿Eres bueno en hacer problemas para ti mismo? ¿Hacer una montaña de qué? ¿De un granito de arena? ¿No hay nada malo aquí? Dice, Jesús está en su casa, aleluya, esto es increíble, no hay nada malo, en verdad, pero para ella, en su mente, ¿puedes imaginarte qué es lo que está sucediendo? Ella está preocupada, está inquieta, distraída por tantas cosas, su mente está por todas partes, en realidad no hay nada malo sucediendo. Estas son las servilletas equivocadas. Estos son los vasos equivocados o algo así, no está yendo correctamente, el kebab no me quedó perfecto, no hay nada malo sucediendo en realidad, pero hacemos eso, nos, nos tribulamos a nosotros mismos sobre las cosas que ni siquiera están saliendo mal. Entonces Jesús dice esto, y aquí está la respuesta. Si te encuentras en en, si te encuentras en el lugar de María, aquí está la respuesta. Esto debería tenernos a todos así en el borde de nuestro asiento. Solo hay una cosa. Ahora mismo, Marta, en tu mente
has hecho una lista de millones de cosas que no importan. Y estoy aquí para decirte que solo hay una cosa. En, en esa declaración que está pasando, todas estas cosas que está pasando en su mente son borradas. ¿No se siente bien eso? Tienes una lista donde le echas una palomita a la última cosa y se borra. Y dices, ya. Y entonces con una sola declaración Jesús elimina todas las cosas que le estaban distrayendo y le estaban tribulando. Y dices una sola cosa y nota que dice que no es opcional, no es algo que puedes agregar, no es como que algo que se necesita, esto es vital. Nada va a funcionar a menos de que tengas esta una sola cosa correcta. Sin esta una sola cosa, nada funciona. Dice, solo una cosa es necesaria. Esta es la parte buena. Solo una cosa y es alabar. Es esa imagen que tenemos de María sentada a los pies de Jesús. Eso es todo. Nuestra relación con Dios es tal que nos podamos relacionar con Él de una manera en alabanza, donde quiera que estemos, con lo que sea que estemos haciendo, y nadie se la quitará, dice la Biblia. Y esa es la obra. La obra es disfrutar a Dios. El trabajo es disfrutar su presencia. La obra es alabar. Pero es lo que viene después de eso, entonces, lo que es más visto o visualizado. Y es esto. Es el Espíritu lleno trabajando en un creyente en Cristo Jesús. ¿Alguna vez has chiflado o silbado cuando trabajas? Mi papá es un gran silbador. Dice, ay, escuché a tu papá en la tienda. Y se acercan personas y dicen eso. Él silba mucho. Él trabajaba y silbaba. Y sabes qué es esto. Trabajar para el Señor no es una carga. Es, es algo increíble. Cuando es una manifestación de el trabajo para el Señor que viene de nuestra alabanza y del disfrutar de Dios. Entonces, cuando trabajamos para Dios, toma un elemento completamente diferente, una vista diferente, es estar lleno del poder de Dios. Así es como queremos obrar, así es como queremos que nuestras obras sean, así es como queremos que nuestros hogares y nuestras iglesias sean llenas de personas que silban mientras trabajan. Lo que hagamos para el Señor es el mayor placer porque se nos está dando la oportunidad de ejercitar lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Y cuando nuestros corazones se llenan tanto de las cosas de Dios, de estar en su presencia, vamos a necesitar una forma de canalizar todo esto. Y en Juan 7:38 dice que aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su corazón fluirán ríos de agua viva. Pero esto hablando del espíritu de aquellos que creen en Él y que crean en Él. Entonces ahí es donde están las obras. Eso es lo que es el ministerio. Eso es lo que es servir al Señor. Es simplemente un, un desbordar de los ríos de agua viva que Dios está fluyendo en nuestras vidas, que fluye en los corazones de otras personas. Entonces deberíamos sentarnos, deberíamos servir, deberíamos hacer ambas, deberíamos hacer ninguna. Creo que la respuesta es que nos sentamos y servimos. Tomamos y disfrutamos y de eso damos.
Y cuando hacemos eso ahora, tenemos el entendimiento de lo que significa experimentar el gozo del Señor. Experimentamos el gozo del Señor entrando y saliendo, fluyendo hacia adentro y fluyendo hacia afuera. Y cuando hacemos eso, seremos más como María que como Marta. Oremos.